Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live, na verdade a nossa última live dessa série chamada A Educação em Tempos de Pandemia, série essa que foi para mim uma oportunidade tão bacana e tão importante, né, de poder estar fazendo parte do projeto, enfim, um projeto que eu não posso nem dizer que eu idealizei, porque ele apareceu para mim, ele foi acontecendo na minha vida e eu apenas fui essa pessoa que conseguiu canalizar 22 discussões sobre educação em tempos de pandemia, disponibilizando aí um material para todos os educadores e educadoras que queiram ter acesso, que queiram pensar a educação nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo, que é tão complicado, né? E, enfim, não só para profissionais da educação, mas para quem tiver interesse em estar conhecendo aí um pouquinho, né, sobre esses temas que a gente tanto sentiu necessidade de conversar sobre, de estar dialogando sobre. Né, assim, eu estou muito feliz em estar hoje encerrando esse projeto, né, com a nossa última live. Antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Breno, que é lá de Manaus e que foi quem, junto comigo aí, produziu, junto comigo não, ele que produziu, toda a parte visual, né, toda a parte de arte visual aí do projeto. Breno Melo, meu querido amigo, obrigado, viu, por essa parceria longa, foi um semestre trabalhando juntos, né, enfim, um material de divulgação, um material para o canal do YouTube, né, gente, assim, eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, finalizando esse projeto, finalizando esse trabalho, e principalmente, tô vendo que ela acabou de chegar, e principalmente por estar encerrando, né, toda essa proposta de discussão junto com uma pessoa tão querida que é a professora Andréia, que vai estar aqui com a gente hoje, trazendo uma discussão muito importante para todos vocês, tá bom? Eu já vou chamar a Andréia para nossa conversa. Prontinho. Olá, Andréia! Como vai? Tudo bom? Tudo bom? E você? Eu tô ótimo, eu tô melhor agora na tua companhia. Tô muito feliz de estar aqui contigo hoje. Eu estava aqui lembrando, Andréia, antes da gente começar, eu até fui lá com os meus pais na sala, porque eu conheci a Andréia, eu fiz um curso de uma semana com você na Unicamp, lembra? Sim, exatamente. Né? Isso. E na sequência a gente acabou ficando amigo, né? Depois Aí do está. curso e tal. Eu lembro que eu, você e o Fernando saímos para dançar forró, lembra disso? Aí está, sim, lembro, sim, como não? Na sequência, a Andréia, né, me dá a oportunidade de ir até o Uruguai, dialogar num congresso sobre na época, sobre a minha dissertação de mestrado. Foi, assim, eu sou muito grato, viu, Andréia? Foi Sim, muito importante para mim ter conhecido o Uruguai, participar do congresso. Foi a minha primeira fala num congresso internacional. Então, assim, eu sou muito grato a você por esse momento que foi tão importante na minha vida. E aí eu estava lá na sala agora com os meus pais, e eu estava lembrando que aí depois você vem passar um ano aqui, né? E você chegou a vir aqui em casa, né? Você sim, veio sim. aqui. Cheguei aí, Foi, eu sim. lembro, eu Eu lembro que você chegou conheci, aí na escola que eu dava aula na época, né? Helena sim, sim, Futaba, aqui em Hortolândia, né? conheci a escola, Enfim, conheci a música também. Muito bonito. verdade, verdade. E assim, para mim hoje, além da amizade, eu só queria dizer assim, o quanto que eu estou feliz em ter você para finalizar esse processo, esse projeto comigo, né, nessa série de lives.
Na minha opinião, você é uma referência em toda a América Latina, Muito na obrigada. filosofia da educação. Sim, sim. E, assim, ter você aqui comigo hoje me faz muito feliz. Assim, eu estou muito contente de poder estar fechando esse ciclo. E, assim, além disso também, né? Além de poder te escutar, poder ouvir uma pesquisadora de um outro país, de uma outra cultura, cujo problema do momento nos une de alguma maneira, que é essa questão da pandemia do Covid-19. Então, assim, ter esse diálogo contigo hoje, com certeza, é muito importante por todos esses motivos. Eu vou te apresentar, porque eu estou super ansioso para te ouvir, e a gente já começa. Pessoal que está chegando, né? Eu estou hoje aqui muito feliz em ter comigo a professora. Se eu errar, você pode me corrigir, tá bom? A professora titular, tempo completo, em el Departamento de História e Filosofia de la Educación, FHUCE, UDELAR, doutora em Filosofia por la Faculdade de Filosofia e Letras de la UNAM, México, autor de múltiplos libros e artículos de sua especialidade, destaque al último, Diógenes Andréa, la formación humana desde una perspectiva filosófica, inquietud, cuidar de sí y de los otros, autoconocimiento, Buenos Aires, que fue Premio Nacional de Letras 2015, distinción otorgada por el Ministerio de la Educación y Cultura del Uruguai. Conosco aqui, então, hoje, professora Andréa Diógenes. Andréa, a palavra é sua. Andréa, boa noite e, de novo, muito obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Para mim é muito grato estar aqui com vocês. Eu vou falar portunhol, mientras lembro, porque puede ser que no lembre en algún momento. Bueno, la verdad que este es un tema que nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Que es esto de la educación en tiempos de pandemia. Yo creo que nos sorprendió a todos y por lo menos en Uruguay tuvimos que ayornarnos. Yo creo que al otro día de que estaba la pandemia en Uruguay, estábamos ya conectados y dando clases por Zoom. Nosotros tuvimos una adaptación muy rápida, casi que diría sorprendente, sobre todo a nivel universitario. Pero ustedes no se olviden que ya desde varios gobiernos atrás, el gobierno de Tabaré Vázquez, que ahora acaba de fallecer, gobierno de izquierda del Uruguay, había dado una laptop por niño. Entonces, el Uruguay tiene una amplia cobertura de Internet, por lo cual, más allá de que sí, no vamos a decir que no tuvimos problemas, que no nos agarró de sorpresas, que no reveló sí las desigualdades sociales, obviamente, pero sí teníamos una base, ¿sí? Una infraestructura que habilitó que la gente se pudiera conectar. Con las diferencias que, por supuesto, como no fue la educación obligatoria, muchos se conectaban y muchos no. Entonces, realmente ahí entra el tema de la desigualdad social, porque si uno tiene una casa donde hay cultura, se promueve al niño a que asista a la clase, ¿no? Por internet, aunque no es obligatorio, se lo promueve. Hay condiciones, hay una sala, hay una computadora, en fin, hay otras. El que va a un colegio privado, la misma condición de ser privado le obligaba a asistir también a esta modalidad. Entonces, realmente, siempre, como en todas las cosas, lo que reveló las personas que están más vulnerables, viste que sí ya de falar portuñol, las personas que están más vulnerables siempre son las más perjudicadas en este proceso. Eso, hay dos grandes temas con la pandemia. Uno es el tema de la igualdad y la desigualdad. Las condiciones de protegerse de la pandemia son mejores a más condición cultural, social y económica. Hay personas que no tienen la opción de cuidarse porque tienen que salir a trabajar, ¿no? Evidentemente que la desigualdad se refleja muchísimo más, ¿no?
Y por otro lado, todos los condicionamientos con el tema de la libertad, que ese es el otro plano, pérdida de ciertas garantías, de ciertas, a estar en una situación de miedo e inseguridad, se puede aprovechar para perder ciertas libertades, ¿no? Para generar imposiciones, que en Uruguay han sido algunas, siempre se dejó un poco la libertad individual también, pero a medida que se va aumentando los casos, siempre el peligro es que se vayan imponiendo cosas. Por ejemplo, Uruguay hoy tiene cerrada la frontera, ¿no? No para salir, pero sí para entrar. Por ejemplo, yo misma salgo y al entrar me tengo que hisopar. Si tengo coronavirus no puedo entrar a mi propio país, ¿no? Y el extranjero ni puede entrar directamente. Entonces, hay ciertas cosas, estamos como en un estado de guerra, ¿sí? Después hay todo un uso peligroso de la información, yo diría, el lugar que ocupa la información de que hay un caso, 2 casos, 3 casos, medidos minuciosamente a través de los medios de comunicación, ha magnificado el tema de la enfermedad y el miedo concomitante que hay en relación a ello. Porque evidentemente que en este momento se están muriendo en Uruguay muchísimas más personas de otras enfermedades que no son el coronavirus y no tienen la misma publicidad. Entonces ahí hay una cosa muy, muy rara para nosotros, muy rara, y o sea, hay una espectacularización de la enfermedad, una sobreinformación que también genera esa situación como de estado de sitio, de estado anormal, de situación casi que te diría anormal, de guerra, ¿no? Una situación de miedo que provoca miedo. Y el miedo nunca es una buena señal para nada. Entonces, en principio te diría estas 2 cosas, el tema de la igualdad, el tema de libertad, el tema de la sorpresa, ¿no? Aunque no nos tendría que sorprender, porque yo siempre lo primero que hago es conectar el coronavirus con el tema del nihilismo, ¿no? El proceso de nihilismo de Occidente, o sea, realmente hay un proceso de decadencia, de descreencia, hay un proceso de una sensación de que no sabemos qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es verdad, qué es falsedad, una sensación de todos igual, nada vale la pena, una sensación de deterioro y de decadencia. Esto viene hace siglos en Occidente, pero yo creo que el coronavirus reveló una verdad fundamental que tiene que ver con ese proceso de decadencia, que es esta sensación de que realmente somos los depredadores de la existencia. El ser humano es un ser que ha generado una situación de vida que ha puesto en juego o en jaque su propia existencia. Que este coronavirus, y no importa si es esta pandemia o es otra enfermedad y después viene otra, que es propia de un modus operandi del ser humano sobre la Tierra, que es depredador, es extractor de la riqueza, poniendo en jaque o en juego las propias fuentes de riqueza, que son el ser humano y la naturaleza. Entonces, então, vamos a decir, me voy a volver a ver si me acuerdo, lembro el portuñol. Então, ese es un tema muy importante. ¿Cuál ha sido la relación dominante entre sujeto y naturaleza? Que ha sido de explotación. Y para explotar la naturaleza, el sujeto se explota a sí mismo. Então, eso es lo que Franz Hinkelhammer, un filósofo alemán, llama la irracionalidad de lo racionalizado. O sea, si yo quiero llegar de aquí hacia ahí, tengo que hacer tal cosa, más eso que hago, que termina atacando a mí mismo y a la naturaleza. Então, es como si eu cortara la misma rama que eu estoy sentado. Então, voy a caer. Então, hay una sensación ahí que aumenta el nihilismo. En realidad, por más que encontremos la vacuna,
el tema es el modus operandi del ser humano en relación con la naturaleza y consigo mismo. Es el sistema en el que estamos, el sistema que es un sistema depredador. Entonces creo que una de las vetas interesantes es ese cuestionamiento del sistema en que estamos asentados. Llámesele capitalismo, neoliberalismo, razón instrumental, occidente. Es decir, es una forma de vincularnos con los otros y con la naturaleza que termina siendo como es lo que dice Achilles Membe, ¿no? O sea, necrológica, ¿no? Es una forma de necropolítica la que ejerce el humano sobre sí mismo y la naturaleza. Entonces, creo que la clave pasa por replantearse necesariamente esta relación entre nosotros y con la naturaleza, y una salida no puede ser solo por el lado del cuidado, que es una cosa que yo trabajaba mucho, la importancia del cuidado de sí, de los otros, del autoconocimiento, de la inquietud, la importancia de la filosofía, la que tiene la filosofía en la educación, en base a estos criterios del cuidado. También tiene que ser un cuidado de la naturaleza. Sin conciencia ecológica no salimos de esto. O sea que, por un lado, es darnos cuenta de esto, aumentar el nihilismo, pero no para terminar diciendo nada vale la pena, todos igual, sino para decir, bueno, en definitiva, no existe un suprasentido. El sentido lo tenemos que dar nosotros, a partir de un cuestionamiento profundo del modo civilizatorio imperante en el que estamos asentados, con su racionalidad que termina siendo irracional. Entonces, esa es una primera cuestión que, esta constatación de que somos los depredadores de la vida, somos los grandes depredadores, y que tenemos que parar con eso, porque no importa si es esta pandemia, es otra o es otra en su lugar, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo hablaba en un artículo que trabajé este tema de nihilismo, pandemia y educación, que hay por un lado una resistencia íntima y una resistencia política. La resistencia íntima, a mí me parece, es un concepto de José Esquirol, que es un filósofo de Barcelona, ¿no? Que dice, pregunta, ¿dónde debemos refugiarnos si no en nosotros mismos? ¿No? Como dicen los filósofos antiguos. Hay que aprender a estar con nosotros mismos, aprender a evitar ese refugio a nosotros mismos. Yo creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es que qué difícil estar con nosotros mismos. Una vez que cortamos un poco esa vida loca de la productividad y del mundo hacia afuera, y nos encontramos con nosotros mismos, toda la dificultad que tenemos en habitar y estar bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que uno puede decir, bueno, mira, una vez que se cortó la afuera y la relación con los otros, comenzamos a tener otras formas de autoexplotación, como dice Byung-Chul Han, ¿no? A través de la internet, a través del teletrabajo, a través de... O sea, igual seguimos con esa lógica. Es cierto, esta cuestión de la dificultad de estar con nosotros mismos, ¿no? Y que sí, hay iguales formas de huida y de autoexplotación también cuando nos ficamos en casa, ¿no? Porque ficamos y seguimos autoexplotándonos y haciendo teletrabajo y no podendo estar con ese sosiego, con esa tranquilidad que llevaría a otra relación con nosotros mismos, que no es la de explotación, que es la de goce, que es la del encuentro con nosotros mismos, que es la del refugio íntimo, porque vivir, como dice Esquirol, es resistir, y no puede haber resistencia solo en el afuera, tiene que haber una resistencia íntima, ¿sí? Que tiene que ver con los gestos más cotidianos, cómo yo me vinculo con ese pan que corto, con ese café con leche, con mis pais que ufalo, conmigo mismo, cómo puedo hacer silencio y escuchar lo que me está pasando,
Es decir, recuperar todo este sentido de la resistencia íntima. Eso a mí me gusta mucho y lo que un poco es esta idea de preguntarnos desde el fondo qué nos puede inmunizar, no solo en el sentido de el alcohol en gel y toda esta forma de inmunizar que está bien, sino desde dentro, ¿no? O sea, cómo me preparo también psicológicamente para habitar de una forma confortable y buena el sí mismo que habito y el hogar que habito. Eso es una de las cosas que a mí me hizo pensar, ¿no? Buscar una filosofía de lo próximo, ¿no? Que también me salve de ese proceso de deterioro, de nihilismo, de decepción en el que estamos todos. Y recuperar este sentido de lo próximo, esta tarea que me vincula con lo que amo y los que amo. Entonces, ese plato, esa comida kenchi, ese fuego interior-exterior que nos sostiene, ese jardín que cultivamos día a día, ¿no? Y eso no requiere grandes construcciones ni grandes promesas. Entonces, yo creo que hay que reconstruir esa resistencia íntima, ese encuentro con nosotros mismos y con lo cercano. Y habitar bien eso cercano, porque estábamos muy fugados hacia el afuera, muy en la productividad. Entonces, una posibilidad de que nos pueda dar la pandemia es recuperar esa resistencia íntima, ¿no? Y bueno, y después darme cuenta que no puede haber resistencia, no puedo dar cuidado de sí sin conexión con los otros. Si cuido a los otros, me cuido a mí también. Y no me cuido del otro, me cuido con otros. Eso es importante, porque también hay el otro aparecido como una amenaza, como el que me puede contagiar, el que me puede matar, ¿no? Entonces, yo creo que esta pelea la ganamos y la ganamos entre todos, con los otros, no de los otros. Y bueno, ese es otro aspecto de que hay un hogar íntimo, pero hay un hogar que es el planeta Tierra, que lo tenemos que cuidar y que si lo lastimamos, nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces esa idea de interdependencia que tiene que entrar como contenido en la escuela. Yo creo que de acá salimos, siempre la educación va a ser nuestra defensa o nuestro hundimiento, depende cómo la tomemos, pero una de las cosas es esta conciencia planetaria, ya no nos podemos educar para los nacionalismos. Tenemos que darnos cuenta de la interdependencia que hay de la especie humana. Y tenemos que educar con una conciencia de esa interdependencia. Bueno, esa es otra cosa que me parecía a mí, lo de la resistencia íntima y esta conciencia planetaria. Después hablamos de la cuestión política, ¿no? Y yo lo que decía es que advertir que el coronavirus es un virus y no puede ser bajo ningún pretexto un medio, digamos, para imponer una dictadura policíaca o militar, ¿no? Una cosa es exhortar, hacer pensar, pero no puede ser un pretexto para generar una forma de imposición a través de la fuerza policíaca y militar. Obvio que debe indicarse formas de cuidar razonables, pero no está bueno propagar el miedo irracional, o sea, sin base, sin fundamento, porque lo que trae el miedo son formas básicas de someter al otro, ¿no? Entonces me parece que no hay que perder la autonomía ni la capacidad de razonar. Todo lo contrario, hay que potenciar eso. Creo que esta situación implica una distancia con el otro para cuidarme, pero también es una forma de reivindicar el valor del otro, porque sin su apoyo
sin su trabajo, sin su cobijo, yo no vivo. O sea, sin toda una serie de personas, sin el maestro que me educa, sin el bombero que me apaga el fuego, sin el médico que no vivo. Entonces, no solo es decir, hay que advertir el valor que tiene el otro y todas las tareas para que mi vida siga pudiendo ser sostenida, ¿no? Hay una distancia que es necesario mantener, pero una distancia absoluta es imposible también, ¿no? Eso hay que partir, no se puede, es irreal una distancia y es absurda, a no ser que esté muerto. Ahí no soy amenaza, pero estoy muerto. Y así todos los muertos en algún momento también no se les dejaba pelar a las personas porque eran como una amenaza. Bueno, tampoco el coronavirus puede ser una carta en blanco, ¿sí?, que permita la supresión de la libertad a título de una protección que no tiene derecho a réplica ni cuestionamiento. Yo recuerdo con Soró que así como existe el deber de obedecer, si la norma es razonable, también existe el derecho a desobedecer, ¿no? La desobediencia civil, como dice, pero no en términos así como absolutos, sino como una cuestión de sensatez. Al principio acá se decía, no hay que salir ni a caminar. Si cualquier persona que razonaba decía, no, ¿qué tiene que ver caminar por un lugar donde no hay gente? No puede ser causa de ningún contagio. O sea, las prohibiciones tienen que tener algún sentido, porque si no, uno las tiene que poder desobedecer, ¿no? Bueno, después, otra cuestión es que está bueno que el coronavirus no nos representen solo como seres productivos a partir del teletrabajo. O sea, también habitamos otros lugares y otros espacios que no son solo los de la productividad, ¿no?, que también son los del goce, la diversión, la alegría y el tiempo libre. Porque parece que solo nuestro vínculo con el mundo se nos acepta más o menos si cumplimos con un trabajo, pero lo que nos van coartando justamente es el tiempo del relacionamiento, de la alegría, del tiempo libre, ¿no? Y esto es imposible, no podemos ser solo seres que producen plusvalía, ¿no? No podemos ser solo eso. Tampoco el coronavirus nos puede hacer seres minusválidos en el sentido de la capacidad crítica, ¿no?, deprimir la capacidad crítica. Eso no puede, de todos los elementos sociales, políticos y culturales que nos atraviesan. Otra cuestión a advertir que es política es que el COVID nos deja en una individualidad que además es cada vez más visible, porque estamos en estos medios y nos ven, porque vamos dando información a través de todo lo que llama la Big Data, ¿no?, de la tarjeta de crédito, de lo que decimos en el Facebook, de lo que opinamos en el Instagram. Entonces estamos siendo cada vez más individualizados y más visibles. Y todas esas son formas de poder y de impedir algo que siempre ha sido el lugar de la resistencia, que es la asociación con el otro y la calle. Entonces, la rúa, ¿no? La rúa. Entonces, yo creo que debemos buscar formas de protesta, de resistencia y asociación, siempre, porque esa es la forma, así sea virtual, ¿no? Hay otra calle posible, pero hay que abusar muchísimo la inteligencia, ¿no? Hay otro espacio de lo público en el espacio virtual, como está sucediendo, por ejemplo, en este momento, que puede ser una charla alternativa al poder o al discurso del poder. Y también es cierto que es un espacio, el virtual, lleno de trampas, de virus, de falsedades, hay mucha falsedad, cada vez más necesario decir, bueno, es cierto, hay muchas interpretaciones, pero no cualquier interpretación es válida. Y hay cosas que son verdaderas y otras que son falsas. Tenemos que volver a esa cosa de simpleza, decir, bueno, hay cosas que son verdaderas, porque si no, parece que todo
está construido y tergiversado para que yo lo crea a pesar de ser falso, ¿no? Entonces creo que hay que estar bien atento a esta cuestión de la verdad y la falsedad, ¿no? Y también recordar que estamos en una máquina, y la máquina es programada con alguien, por alguien con determinados objetivos e intenciones, como te lo muestra la película de Matrix, ¿no? Que no es neutral la máquina. Entonces, toda esta cuestión es importante, ¿no? Entonces, tenemos que seguir estando atentos a la resistencia también política, a la protesta. Hemos de ser muy creativos en nuevas formas de protestas que no nos pongan en riesgo, pero que no impidan la asociación entre nosotros. Entonces, si lo más peligroso ahora es reunirnos, busquemos formas de reunirnos que no nos pongan en peligro, pero sí reunirnos, ¿no? Otra cuestión es el miedo y la intolerancia con el otro, con también entre los países, que ha generado una especie de nacionalismo, ¿no? Y el virus no tiene fronteras, esa es la verdad. Por supuesto que cada país toma medidas diferentes, pero yo me puedo agarrar el coronavirus aquí en la esquina, que parece que no hay mucho coronavirus, como no agarrarlo estando en Brasil, ¿no? Depende mucho de las conductas que yo asuma, si son de riesgo o no. Pero creo que de esto salimos y salimos entre todos. No puede haber, por ejemplo, países clase A que tengan una vacuna que los ayude y otros que vamos a estar en la cola porque vamos a tener una vacuna, quién sabe cuándo, ¿no? Todas estas cosas no terminan porque no se dan cuenta que si el de clase A se pone la vacuna y yo no, yo tarde o temprano voy a contagiar al otro. Es lo mismo que lo que está pasando, lo que dice Judith Butler cuando dice hay vidas que son susceptibles de ser lloradas y otras no. Pero todas esas consecuencias de todas las vidas que no han sido lloradas, que no son reconocidas, vuelven sobre el que supuestamente está reconocido y lo amenaza. Entonces, en realidad, acá estamos interconectados, tenemos que aprender de una buena vez por todas de que tiene que haber una base que asegure las condiciones de dignidad de todos los seres humanos por ser seres humanos, y que desde esa base podemos ser libres, desde esas bases igualitarias, de esas condiciones de reparto de la riqueza social y cultural, es que podemos tener una sociedad que no sea una amenaza, que el otro no sea una amenaza, y que, porque si hay una persona que es vulnerable, el que supuestamente no está vulnerado va a terminar estando en riesgo también, si no nos ocupamos de las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, es un poco eso, es la parte más genérica de esto de la resistencia íntima, por un lado, del cuidado de sí, del cuidado de los otros, de la resistencia política. Y después un poco pensar el tema de la educación. Yo me enteré de que algunos países habían decidido no dar aula porque no tenían los alumnos computadoras, ¿no? Porque iba a ser injusto con algunos. A mí no, me parece que es una respuesta como extrema, ¿no? Yo no soy ni apocalíptica, digo, ni integrada, como dice Humberto Eco. O sea, si bien creo que una cosa que nos dimos cuenta, que esta cuestión que se planteaba, por ejemplo, Paula Sibilia, de redes o paredes, como una cuestión disyuntiva, en realidad no es disyuntiva. O sea, nos dimos cuenta que la educación presencial es muchísimo más rica, que es importante hablar de educación en términos de relación con un otro real, de la importancia que tiene el espacio social de intercambio, que la importancia que tiene el lugar de lo público y lo común, también en una escuela, en una institución escolar, que tiene otros sentidos, que nos saca del mundo privado, de la casa, de los valores privados, y nos lleva a un espacio en común. Todo eso nos dimos cuenta, y nadie va a decir que una de las cosas que podemos decir es que nos dimos cuenta que la educación
La mejor educación es la educación presencial, ¿está? Eso. Ahora, ¿qué pasa si no podemos estar juntos presencialmente? Y esto es lo que yo digo, por lo menos nos acompañamos virtualmente. No es perfecto, no es lo mejor. La mejor es la otra educación. Pero sí sostenemos algo que es fundamental y respondemos algo que es necesario que respondamos los profesores, que es por el mundo, porque eso, estamos representando el mundo, como dice Hannah Arendt, ¿no? Entonces, el mundo la verdad que está mal, hemos llegado a este punto porque somos depredadores, porque tarde o temprano, si no se genera esto, se va a generar otras cosas, y tenemos que cuestionar toda nuestra forma de vida, pero hagámonos cargo, y hacerse cargo es seguir estando y buscando el vínculo con el alumno, aunque sea virtualmente, para sostener, ¿sí?, justamente esa responsabilidad por el mundo que tiene el docente, a través de su vínculo con los nuevos, que vienen a traer otra cosa, obviamente, pero nosotros tenemos la responsabilidad por la tradición, ¿sí?, por lo heredado, por la cultura heredada. Y no es la mejor forma, pero lo peor es la escuela vacía, la escuela vaciada. La escuela que no puede ser real, ni puede ser virtual, ni es nada mientras tanto, o sea, hay un vacío. Y los que más se perjudican son los más vulnerados. Porque yo acá en mi casa, con mi filia, le puedo mostrar mi biblioteca, puedo hablar de cultura, tengo condiciones para mantenerme un tiempo sin trabajar, sin ir a trabajar fuera, pero la gran mayoría de las personas no. Entonces, para esas personas es sobre todo fundamental mantener este vínculo con todos sus defectos. Yo igual pienso que por lo que estuvimos viendo, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, personas que no podían asistir a aula porque moran muy longe, ahora pueden, ¿no? O trabajan muy tempo, pueden, ¿no? O sea, por ejemplo, otra cosa, en una aula eu posso invitar a Ronaldo a que fale de su tema de tesis, en mi aula de Uruguay, y al revés. O sea, podemos innovar y hacer mucha cosa. No todo es malo. Por eso yo digo, no soy ni apocalíptica ni integrada. Eu penso que as aulas van a quedar entre medio agora. Va a haber cosas que tienen que ser presenciales y va a haber muito recurso, ahora que aprendimos, para usar estos recursos para llegar a otra gente con otras características, en otras situaciones, o para mejorar la comunicación con un sentido más planetario, ¿no?, e intercultural. Vamos a misturar ambas cosas, ¿no? Así que yo creo que acá yo hablo del cyborg, porque en realidad no somos ni siquiera un cuerpo, somos una especie de mitad máquina, mitad cuerpo que aparece acá, ¿no? Que nos encontramos, que mantenemos un vínculo, que mantenemos la relación con el saber, que mantenemos la presentación del mundo, la responsabilidad por el mundo, ¿sí? Mantenemos el lugar del tiempo libre para el estudio, que es tan importante, que no es un tiempo utilitario también, que es un tiempo que tiene que ver con algo que es esencial, que es la relación con el saber, con la cultura. Y también esto se puede entender como una forma de resistencia íntima y política, porque en definitiva, acá estamos los profesores con nuestro cuerpito, en nuestra propia casa, en nuestra intimidad, pero estamos, y estamos para pensar, para cosas que no son los valores de este mundo, los valores dominantes, para pensar, para presentar la cultura, para cuestionar, para criticar, y esa es una forma de resistencia también, política, ¿no?
Eh, ¿Es el espacio común que tenemos ahora de lo común? Es una mezcla rara entre lo privado y lo público, ¿no? Porque lo hacemos desde el espacio privado, pero es el espacio común que tenemos, es el espacio virtual en este momento, ¿no? En la medida que lo sostengo, por supuesto que hay personas que no pueden acceder, porque no tienen una máquina, pero lo que tenemos que hacer es dar esas condiciones, no hacer la clase, no hacer aula, ¿no? Porque si no, es peor, es muchísimo peor. Tenemos que buscar justamente que estén dadas esas condiciones para que todos tengan la posibilidad de acceder al espacio público que ahora se está ofreciendo, que es el espacio virtual. Claro que no sé cómo será en Brasil, pero en este momento está mixto la cosa. En parte hay días que se va al aula y otros días a veces, depende cómo esté la pandemia, se puede tener clase virtual, ¿no? Se puede tener. Ahora, muchos se quejaron también a qué aula se vuelve cuando se vuelve al aula real en tiempos de pandemia, porque si es un aula militarizada, con un cuerpo disciplinado, que transmite el miedo al otro, al contagio, o sea, es una escuela terrorífica esa, ¿no? Eso no está bueno. Hay que ver cómo trabajamos los contenidos de la pandemia y qué hacemos, porque no está bueno lo que se está transmitiendo subliminalmente, si la escuela que transmitimos es esa escuela disciplinada del miedo, del no me acerco al otro porque es amenaza, ¿no? Tenemos que ser creativos para que no sea ese el mensaje que estamos dando cuando tenemos la escuela real en tiempos de pandemia, ¿no? Ese es otro tema también. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, si estamos bien. Sí. O tempo, fica tranquila, porque eu estou amando tudo que você está trazendo. Fica à vontade. Ah, bueno. Entonces, yo creo que hay que decir que con todos sus defectos hay que mantener esta forma de vínculo, que claro que debemos dar pasos para crear una comunidad y no solo entablar una comunicación, porque ese es un tema, ¿no? No, el asunto no es que nos comuniquemos, es cómo establecer comunidad, verdaderos lazos con el otro, que se mantengan en el tiempo. Hay que crear comunidad educativa configurando lazos invisibles que potencies y creen nuevos mundos. Es importante mantener la relación con el saber también, ¿no? El amor por el saber, que tiene que ver con un amor de transferencia. Entonces, yo creo que este tema de la relación con el saber, obvio que no es lo mismo en este contexto, pero algo de eso se puede mantener, ¿no? Hay un tema que es importante también, que ha habido en este tiempo, no sé cómo es en Brasil, pero ha habido un reconocimiento al trabajo de los docentes, porque ha aumentado el trabajo del docente a través de estos nuevos medios, ¿no? Entonces, también ahí, claro, es muchísimo más estresante, también a veces es muy anónimo, da lugar a malos entendidos, da lugar a mucha ansiedad de parte del alumno, porque no sabe cómo entender lo que está sucediendo, hay mucha ansiedad, ¿no? Sí. Pero yo creo que siempre la autoridad que conviene al docente es la autoridad del reconocimiento. Y creo que ha habido bastante reconocimiento del trabajo del docente, del esfuerzo que está haciendo, dando sus horas, está en su casa, ¿no? Y creo que han agradecido mucho los alumnos de que hayamos, en tiempos que estaríamos mucho más aislados si no estuvieran estos medios, de que esté la carita del docente del otro lado y diga, acá estoy, ¿no? Estoy acá para mantener algo, para hacerme responsable por algo, para mantener un vínculo.
¿no? Entonces, así nos sentimos menos solos también. Yo lo que había dicho que el profesor implícitamente, al abrir una sesión de Zoom o cualquier otro tipo de plataforma virtual que crea un aula en tiempos de pandemia, y a pesar y con todas las vicisitudes, le está diciendo lo siguiente al alumno: estamos aquí porque nos hemos hecho responsables por el mundo. No los dejamos solos. Aquí seguimos alentando la chispa del saber que hay entre nosotros y que justifica nuestra tarea. Bienvenidos al mundo, un mundo puesto en duda y cuestionado. Aquí les presentamos las mejores tradiciones que hemos escogido para vosotros. Así, a partir de estas bases, ustedes podrán ensanchar su ser, desarrollarse como seres, como humanos y renovar este mundo que está siendo cuestionado, ¿no? Entonces, es un poco pensando qué diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento no se puede decir redes o paredes, es redes y paredes, con lo mejor de cada cosa, ¿no? Sabiendo que la mejor educación es la de las paredes, pero que las redes no pueden dar cosas que benefician a muchas personas, ¿no? Y que genera esta posibilidad de la interculturalidad. Ahora, de cualquier manera, lo esencial sigue siendo un saber que se pone en común, una relación que se pone en juego. Claro que el tiempo del ocio para el estudio no debe ser para privilegiados. Eso es otra cosa, no es para privilegiados, ¿no? Sino que es un legado para toda la humanidad. La pandemia dejó otra vez la evidencia de las grandes desigualdades con las que nos encontramos a las horas de enfrentar las crisis. Los que más pierden siempre son los que menos tienen, los más vulnerables. Pero mucho más perjudicados aún si no hay nadie que se responsabilice por los avatares del mundo, si no hay nadie que diga, aquí estoy, a pesar de todo. En este caso, por mantener una presencia y un vínculo que, aunque no suficiente, quizás se habría roto absolutamente de no haberse podido sostener. Con esto no estamos queriendo decir que se debe sustituir lo real por lo virtual, la educación presencial por la virtual, sino que lo que no puede darse ni debería darse es que los viejos, los adultos, los docentes no nos hagamos cargo. Así, aunque insuficiente y precaria, la responsabilidad queda intacta cuando hacemos lo que podemos con lo que tenemos en tiempos de crisis y nihilismo. Eso es también otra manera de hablar de resistencia íntima y política. Acá estamos de pie, profanando todo lo que se dice consagrado, o sagrado o intocable, para experimentar como amantes del saber del mundo y de los nuevos lo que somos. Queremos admitir y testimoniar que hemos llegado hasta aquí porque el mundo adulto no ha sabido cuidar ni cuidarse. Y nos hacemos cargo. Nos cabe ahora seguir pensando más a fondo y actuar en consecuencia. Ponerlo todo en cuestión sin dejar de crear e imaginar otros futuros posibles. En este entretiempo que construye resistencia en educación, de esa manera no estaremos dando lugar a la derrota, sino a la esperanza. Hasta ahí voy, Ronaldo. No sé se entendió porque eu esqueci de falar portunhol. Que lindo! Que lógico que entendi! Ah, bom. Uau! Obrigado! Bom. Andréia, você traz alguns pontos aqui, você traz muitos pontos aqui. E, enfim, deixa eu digerir um pouco tudo isso que... Obrigado, de novo. Obrigado. Né? Bom,
você traz, logo no começo da sua fala, né, essa questão a partir do cuidado de si, do cuidado do outro, né, conceitos esses que a gente, de uma certa maneira, pensa que estudou um pouco e tudo mais, e você avança aí para o cuidado da natureza, né? E justamente porque a gente está falando de um momento pandêmico que ressurge aí, que surge, na verdade, né? Por conta de um cuidado que a gente, de certa maneira, não tem. A minha pergunta para ti é exatamente essa, assim, eu vou falar um pouco da nossa realidade também, porque assim, aqui no Brasil, Andréia, a gente tem o Bolsonaro, né? Então, assim, no meio disso tudo, tem o Bolsonaro no meio, né? Que chega a ser cômico, mas para nós é trágico, assim, porque a gente vive um momento em que a gente tem o poder público descredibilizando o conhecimento científico, né? Então, assim, isso as pessoas aqui no Brasil estão discutindo se querem ou não a vacina, para você ter uma ideia, né? Assim, do ponto de descrédito que o conhecimento científico tem. E aí eu fico pensando exatamente nisso, assim, o quanto que a escola, eu estou falando, é lógico, dessa escola brasileira, né, poderia ter pensado em possibilidades de formação, né, a partir do âmbito da pesquisa desde pequenos, pesquisando o seu próprio cotidiano, pesquisando, né, o seu dia a dia, mas que, de certa maneira, hoje teríamos adultos que pelo menos conseguiriam reconhecer a importância da ciência na sociedade. E aí, linkando um pouco as duas coisas, a minha pergunta para ti é essa: quais são os seus apontamentos assim, para a gente poder pensar um currículo a partir do cuidado da natureza? Sí, yo no me dedico al tema del currículum, sino a lo filosófico, ¿no? Pero pienso que en este momento no podríamos hablar de un cuidado de sí sin cuidado de los otros, y la tercera pata tiene que ser el cuidado de la naturaleza. O sea, tiene que haber una educación ecológica, pero ecológica interna, relacional y natural. Porque en realidad descubrimos que el concepto de persona es muchísimo más amplio que el de ser humano. O sea, se está atacando muchísimo lo que es el especismo, esa idea de que el ser humano es un ser muy especial sobre la Tierra y los demás son animales. No, nosotros somos una especie más, entre otras, y el concepto de persona puede ser muchísimo más amplio que el del ser humano, ¿no? Se puede hablar de personas no humanas. Se puede hablar de persona también en términos de la naturaleza. Entonces, en eso eran muchísimo más inteligentes, demostraron ser más inteligentes las culturas indígenas, ¿no? Que sabían convivir y trataban de persona a los demás elementos de la naturaleza y de los animales, ¿no? De los vegetales y los animales. Entonces, creo que hemos crecido en términos de una inteligencia muy, que terminó siendo irracional, como yo digo, ¿no? Terminó poniendo en duda la misma vida de la del hombre sobre la Tierra, ¿no? Del ser humano sobre la Tierra. Entonces, es un tipo de inteligencia que es exitosa en términos extractivos, en términos de un capitalismo, en términos del consumo, pero destroza todo. Entonces, eso no es inteligencia. Entonces, hay otras formas de otras culturas, otras formas que no han llegado a este crecimiento, ¿no? de la inteligencia en términos de ayudar al crecimiento del capital, ¿sí? Y el haber crecido en un sentido en los conocimientos científicos, pero desligados de la filosofía y de la relación y de la ética, ¿no? Que ha sido mortal para el ser humano. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tejer el conjunto que se separó y tiene que estar junto. Entonces, en ese sentido, no sé cómo vamos a salir de esta pandemia, pero no salimos si no salimos cuestionando estas cosas. La relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, con la naturaleza. Entonces, la escuela siempre es un espacio de resistencia, o puede serlo,
y es un espacio para pensar el mundo fuera del sentido utilitario, a pesar de que se le ha querido aplicar también la productividad y el utilitarismo a la escuela. Pero eso no es escuela, eso es desescolarización de la escuela. La escuela no es el ámbito de la productividad, tiene otras lógicas, otros tiempos. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar este espacio, este ocio para el estudio, para pensar y replantearnos nuestro modus operandi, nuestro modo de estar en el mundo. Y uno de los aspectos es el ecológico. Tenemos que aprender a respetar la planta, a plantarla, a respetar, a seguir los ciclos, ¿sí? También tenemos que aprender a convivir con el otro y tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos, hacer de nosotros mismos un hogar saludable, a no ser una caja negra de nosotros mismos. Eso hemos perdido totalmente, lamentablemente, la cultura occidental perdió la formación de la propia subjetividad y del arte de existir consigo mismo, con los otros y el mundo. Entonces tenemos que volver a recuperar eso. André, semana passada eu estava na minha live anterior com um indígena do Acre, aqui do Brasil, né? E ele tava trazendo para nós, enquanto discussão, exatamente isso, né? Assim, o que você estava trazendo agora, assim, o quanto que a gente não pode confundir educar com escolarizar, né? E ele trouxe um ponto importante, que é a noção de caminhada, né? Que caminhar, seguir caminhando, né? O Iberê trouxe isso para a gente, assim, que seguir caminhando significa a gente abrir mão daquilo que não nos importa na vida, né? Então, assim, enquanto a gente está trazendo essa lógica do capital, enquanto a gente está trazendo essa lógica da produtividade que nos coloca, né, em contextos escolares tão difíceis, nesse momento em que a gente está vivendo, você traz, né, a possibilidade de cuidar de si mesmo, do outro e da natureza, apontando para a esperança. E eu estava ligando isso com o que o Iberê disse a semana passada, e o quanto que esperançar é caminhar se desprendendo. Claro, claro. Está muy lindo eso. Yo creo que en este momento nos dimos cuenta que otro aspecto importante es abrirnos a una educación intercultural. Tenemos mucho que aprender de las distintas culturas. La cultura occidental, científica, y de todo el legado humanístico y de las ciencias sociales es importante. Pero hay otras formas de saber que son ancestrales, que son de los pueblos originarios, que tienen que entrar también al aula y tienen que dialogar con los otros saberes. Y hay otras culturas que no son occidentales, que son orientales, de los cuales hay que aprender muchísimo también, en formas de relacionarse con el mundo, prácticas que tienen que ver con esta salud, porque estamos enfermos. Tenemos que partir que no solo nos amenaza una enfermedad, que el modo de ser del ser humano dominante sobre la Tierra está enfermo. Entonces, para volver a recuperarnos, tenemos que abrirnos a todos los componentes de cualquier cultura que nos aporte en esa sanación, en el sentido de la sanación. Y para eso tiene que haber una apertura intercultural, tenemos que ampliar nuestras fuentes culturales. Que por otra parte, eso es lo que nosotros en Uruguay es otra forma que tenemos de hablar de laicidad, ¿no? La laicidad es la apertura lo más amplia posible a las fuentes culturales, para que personas también puedan decidir. Por eso es el mundo común que tenemos, que tiene que integrar la escuela, es el mundo de las diversas culturas. Entonces tiene que haber una crítica decolonial también, a que lo único que hemos aprovechado ahora en términos de cultura ha sido el occidente blanco, eurocéntrico, masculino y muerto. Entonces hay mucha cosa que aprender de los vivos, de las mujeres, de las otras culturas africanas y de los pueblos originarios, de las culturas orientales. Hay muchas más cosas.
en términos de esto de curarnos, de sanarnos, ¿no? Sim. Olha, Andréia, só para terminar, eu também. É porque hoje, como é a última live, acabou que está vindo na minha cabeça algumas lembranças das outras lives, né? Eu fiz uma live sobre pedagogia hospitalar e a pesquisadora Juliana, ela estava trazendo que essa foi a primeira vez que todos nós, de uma certa maneira, entramos em contato com a possibilidade da ausência da vida, da morte. Né? É por conta do vírus. Ela falou, mas a pedagogia hospitalar convive com isso diariamente. Né? Porque a todo momento, quem são os nossos alunos e alunas? São crianças que possivelmente, se não se curarem, terminarão sua vida de uma maneira mais breve. E ela estava trazendo para a gente exatamente isso, que diante da presença da morte, que a gente se reinventa para aprender. Né? E aí eu estou pensando justamente na sua fala, né? Quando você diz, olha, a gente está fazendo o que a gente pode com o que a gente tem, né? E que nesse lugar de responsabilidade pelo mundo, a gente tem que se recriar, a gente precisa se reinventar. Né? E aí a minha pergunta para ti você já disse que essa escola que virá depois de tudo isso, certamente não é uma escola que vai combinar vários desses momentos que a gente viveu, né? E assim, eu só queria saber qual outra aposta, de repente, que você tem de como a gente vai pensar, organizar, gerir e viver essa escola. Até porque a gente está falando de vida. E os maiores relatos que eu escuto dos estudantes, né, são que a ausência não é dos conteúdos escolares, mas é do vínculo, é do contato com o outro, né, da presença e com certeza dessa aprendizagem que está também além dos conteúdos. Não estou aqui dizendo que o conteúdo não é importante, né? Yo creo Mas que apenas todos dizendo que a gente... valoramos muchísimo el encuentro con el otro, más que nunca. Cuando nos encontramos con el otro lo vivimos con una alegría impresionante. O sea, el momento, por ejemplo, de la fiesta, si pudimos hacer alguna reunión, alguna fiesta, festejar un cumpleaños, aunque sea entre pocos, es de una alegría, es como un acontecimiento, ¿no? Porque realmente, digo, comenzamos a valorar muchísimo este vínculo con el otro. Entonces yo creo que eso es otra cosa buena, o sea, la importancia que tiene el otro en nuestra vida, el vínculo con el otro, que tenemos que cuidar, que tenemos que promover, y eso también se promueve en la escuela, y hace falta. Entonces yo creo que eso viene por lo positivo, por pensar la importancia que tiene el juego, también lo lúdico, no estar solo para... El día que pudimos bailar, yo qué sé, es impresionante, con otros. Entonces, es mucho lo que valoramos todo ese encuentro corporal con el otro, que también es muy importante y es central. Yo a veces digo, ya no más la educación por ejemplo, antes de la pandemia, cómo invadió nuestras vidas el mundo virtual. Entonces uno pensaba cómo antes, cuando uno era niño, cuando era crianza, cómo con 2 palitos y en un fondo o en contacto con otros armaba un mundo, ¿no? Entonces, digo, había una vida más real. La vida se fue volviendo más abstracta y más aislada. Entonces, cuando llegamos a este punto del aislamiento total, comenzamos a revalorizar la importancia que tiene el encuentro con el otro, la pérdida del tiempo, el lugar lúdico, el lugar de la fiesta, ¿no? Y bueno, yo creo que, como todo, cuando se exagera mucho de una cosa, empiezan a haber resistencia. Por ejemplo, empiezan a haber grupos que se unen solamente por el goce de hablar y de encontrarse. Empiezan a haber proyectos ecológicos para vivir más allá de esta sociedad extractivista y capitalista y depredadora. Empiezan a haber proyectos, yo que sé, de vidas que
se encuentren en términos de cooperación y solidaridad, que no son los valores que dominan la sociedad actual. O sea, yo pienso que sí, que como todo, cuando algo va hacia un extremo, también surgen cantidad de movimientos que son de resistencia, ¿no? Y dentro de la escuela lo mismo. Tiene que haber un replanteo total, ¿no? De la forma de hacer escuela, de la forma de entender la escuela, de los valores que va a transmitir la escuela. Sim. Esperancemos. Aí está. Que lindo. Andréia, obrigado de novo. Por favor, obrigado a você. Que prazer poder encerrar esse projeto contigo. Assim, olha, eu estou muito feliz, muito feliz. De verdade, André, eu não te falei isso, mas desde o começo eu já queria encerrar contigo. Ah, bom, que bom. Você já estava na minha listinha faz tempo. E eu tenho certeza que foi a escolha mais adequada possível para poder terminar essas discussões, ter você aqui junto comigo, viu? De verdade. Pessoal, só queria dizer que as 22 lives estão lá no meu canal do YouTube. Então, assim, essas discussões todas que eu tive a oportunidade de conduzir aqui com tanta gente incrível, de tanto peso e importância acadêmica para poder pensar juntos, né, aí essa educação nesse momento tão difícil. Esse material está lá, público, para quem quiser usufruir, para quem quiser ter acesso a todas essas discussões, é só entrar no meu canal, Professor Ronaldo Alexandrino, e que você pode ter acesso, então, a todas essas discussões incríveis que eu vivi aí nessa jornada de 22 lives. Andréia, e além de tudo, que delícia poder dizer que eu sou seu amigo, viu? Ah, bom. Igualmente, Ronaldo. Bom. Enfim, muito pode falar. No, muito obrigado. Eu me sentí muy cómoda y bueno, voy a escuchar a ver las otras también entrevistas. Me interesa mucho. Y lo que produce también estos medios es eso, posibilidad de cosas nuevas. Si se es creativo, de hacer cosas que van en sentidos contrarios a lo que va el mundo, ¿no? Como forma de resistencia. Así que te felicito. Sim, obrigado. Obrigado. Gente, eu só queria agradecer a todo mundo que está vendo a gente, seja agora ao vivo, seja depois no canal no YouTube, seja, enfim, em qualquer momento. Agradecer a todo mundo que pôde participar junto desse projeto. Enfim, obrigado mesmo de verdade. Andréia, obrigado. Obrigado por hoje. Beijo. Um beijo em Martina e Maria José. Tua família é linda. Um beijo. Estou morrendo de saudade. E quando tudo isso passar, ou eu vou para o Uruguai ou você vem para o Brasil. Aí certo? Está. Certo. Saludos a seus pais. Tchau, tchau. Eu mando sim, pode deixar. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até.